Creed en sus profetas. Lunes 15 de septiembre 2025, Números 35. Ciudades para los levitas. El Señor habló a Moisés en las llanuras de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó, diciendo: Manda a los hijos de Israel que de la heredad que posean den a los levitas ciudades para habitar. También darán a los levitas el campo alrededor de las ciudades. Ellos tendrán las ciudades para habitar y los campos de alrededor serán para su ganado, sus pertenencias y todos sus animales. Los campos de las ciudades que darán a los levitas tendrán 450 metros alrededor, desde el muro de la ciudad hacia afuera. Fuera de la ciudad medirán 900 metros hacia el lado este, 900 metros hacia el lado sur, 900 metros hacia el lado oeste y 900 metros hacia el lado norte, y la ciudad estará en medio. Esto tendrán como campos alrededor de las ciudades. De las ciudades que darán a los levitas, 6 ciudades serán de refugio para que cualquier homicida se refugie allí. Aparte de estas, les darán 42 ciudades. Todas las ciudades que darán a los levitas serán 48 ciudades con sus campos alrededor. Respecto a las ciudades que darán de la posesión de los hijos de Israel, del que tiene mucho, tomarán mucho, y del que tiene poco, tomarán poco. Cada uno dará de sus ciudades a los levitas, según la heredad que reciba. Ciudades levitas de refugio. El Señor habló a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando hayan cruzado el Jordán hacia la tierra de Canaán, escogerán para ustedes ciudades que les servirán como ciudades de refugio, a donde pueda huir el homicida que accidentalmente hiera de muerte a alguno. Estas ciudades les servirán para refugiarse del vengador, de manera que el homicida no muera antes de comparecer para juicio delante de la congregación. De las ciudades que darán, 6 serán ciudades de refugio. Darán 3 ciudades al otro lado del Jordán y darán 3 en la tierra de Canaán, y serán ciudades de refugio. Estas 6 ciudades servirán de refugio a los hijos de Israel, al forastero y al advenedizo que se encuentre entre ellos, para que huya allí cualquiera que accidentalmente hiera de muerte a otro. Sobre el juicio contra los homicidas. Si lo hiere con un instrumento de hierro y él muere, es un asesino. El asesino morirá irremisiblemente. Si lo hiere con una piedra con la cual pueda causarle la muerte y él muere, es un asesino. El asesino morirá irremisiblemente. Si lo hiere con instrumento de madera con el cual pueda causarle la muerte y él muere, es un asesino. El asesino morirá irremisiblemente. El vengador de la sangre matará al asesino. Cuando lo encuentre, lo matará. Si por odio lo empuja o arroja algo contra él intencionalmente y él muere, o por si hostilidad lo hiere con su mano y él muere, el que lo ha herido morirá irremisiblemente. Es un asesino. El vengador de la sangre matará al asesino cuando lo encuentre. Pero si lo empuja de repente sin hostilidad, o tira sobre él cualquier instrumento sin intención, o si, sin verlo, hace caer sobre él alguna piedra que pueda causarle la muerte, y él muere, no siendo él su enemigo, ni procurando su mal, entonces la congregación juzgará entre el homicida y el vengador de la sangre, conforme a estos decretos. La congregación librará al homicida de mano del vengador de la sangre, y lo hará regresar a su ciudad de refugio, a la cual había huido, y él habitará en ella hasta la muerte del sumo sacerdote, que fue ungido con el aceite santo. Pero si el homicida sale fuera de los límites de su ciudad de refugio, a donde había huido, y el vengador de la sangre lo halla fuera de los límites de su ciudad de refugio, y mata al homicida, aquel no será culpable de sangre, porque debió haber permanecido en su ciudad de refugio hasta la muerte del sumo sacerdote. Después de la muerte del sumo sacerdote, el homicida podrá volver a la tierra de su posesión. Estas cosas le servirán de estatuto legal a través de sus generaciones, en todo lugar donde vivan. Cuando alguien mata a una persona por el testimonio de testigos, se dará muerte al asesino. Pero un solo testigo no bastará para que se sentencie a una persona a morir. No aceptarán rescate por la vida del asesino que está condenado a muerte. Morirá irremisiblemente. Tampoco aceptarán rescate por el que ha huido a su ciudad de refugio, para permitirle que vuelva a vivir en su propia tierra antes de la muerte del sumo sacerdote. No profanarán la tierra donde están, porque la sangre humana profana la tierra. No se puede hacer expiación por la tierra,
debido a la sangre que fue derramada en ella, sino por medio de la sangre del que la derramó. No contaminarán pues la tierra donde habitan, y en medio de la cual yo habito, porque yo el Señor habito en medio de los hijos de Israel. Patriarcas y Profetas, capítulo 28. La idolatría en el Sinaí. Aarón temió por su propia seguridad y en vez de ponerse noblemente de parte del honor de Dios, cedió a las demandas de la multitud. Su primer acto fue ordenar que el pueblo quitara todos sus aretes de oro y se los trajera. Esperaba que el orgullo haría que rehusaran semejante sacrificio, pero entregaron de buena gana sus adornos, con los cuales él fundió un becerro semejante a los dioses de Egipto. El pueblo exclamó: Israel, estos son tus dioses, que te sacaron de Egipto. Con vileza, Aarón permitió este insulto a Jehová, y fue aún más lejos. Viendo la satisfacción con que se había recibido el becerro de oro, hizo construir un altar ante él e hizo proclamar: Mañana será fiesta a Jehová. El anuncio fue proclamado por medio de trompetas de compañía en compañía por todo el campamento. Al día siguiente madrugaron, ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Luego se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Con el pretexto de celebrar una fiesta a Jehová, se entregaron a la glotonería y la orgía licenciosa. Cuán a menudo en nuestros propios días se disfraza el amor al placer bajo la apariencia de piedad. Una religión que permita a los hombres, mientras observan los ritos del culto, dedicarse a la satisfacción del egoísmo o a la sensualidad. Es tan agradable a las multitudes actuales como lo fue en los días de Israel. Y hay todavía Aarones dóciles que, mientras desempeñan cargos de autoridad en la iglesia, ceden a los deseos de los miembros no consagrados y así los incitan al pecado. Habían pasado solamente unos pocos días desde que los hebreos habían hecho un pacto solemne con Dios, prometiendo obedecer su voz. Habían temblado de terror ante el monte al escuchar las palabras del Señor: No tendrás ajenos dioses delante de mí. Éxodo 23. La gloria de Dios que aún cubría el Sinaí estaba a la vista de la congregación, pero ellos le dieron la espalda y pidieron otros dioses. Hicieron un becerro en Horeb, se postraron ante una imagen de fundición, así cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. Salmo 106, 19-20. ¿Cómo podrían haber demostrado mayor ingratitud o insultado más osadamente al que había sido para ellos un Padre tierno y un Rey todopoderoso? Mientras Moisés estaba en el monte, se le comunicó la apostasía ocurrida en el campamento y se le indicó que regresara inmediatamente. Anda, desciende, porque tu pueblo al que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado, le han ofrecido sacrificios. Dios hubiera podido detener el movimiento desde un principio, pero toleró que llegara hasta este punto para enseñar una lección mediante el castigo que iba a dar a la traición y a la apostasía. El pacto de Dios con su pueblo había sido anulado, y él declaró a Moisés: Ahora pues, déjame que se encienda mi ira contra ellos y los consuma, pero de ti yo haré una gran nación. El pueblo de Israel, especialmente la multitud mixta, estaba siempre dispuesto a rebelarse contra Dios. También murmuraban contra Moisés y lo afligían con su incredulidad y testarudez, por lo cual iba a ser una obra laboriosa y aflictiva conducirlos hasta la tierra. Sus pecados ya les habían hecho perder el favor de Dios y la justicia exigía su destrucción. El Señor, por lo tanto, dispuso destruirlos y hacer de Moisés una nación poderosa. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira contra ellos y los consuma, había dicho el Señor. Si Dios se había propuesto destruir a Israel, ¿quién podía interceder por ellos? ¿Cuántos hubieran abandonado a los pecadores a su suerte? ¿Cuántos hubieran cambiado de buena gana el trabajo, la carga y el sacrificio, compensados con ingratitud y murmuración por una posición más cómoda y honorable, cuando era Dios mismo el que ofrecía cambiar la situación? Pero Moisés veía una base de esperanza donde únicamente aparecían motivos de desaliento e ira. Las palabras de Dios: ahora pues déjame, las entendió no como una prohibición, sino como un aliciente a interceder. Entendió que nada excepto sus oraciones podía salvar a Israel, y que si él lo pedía, Dios perdonaría a su pueblo. Oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: ¿Por qué, Jehová,
se encenderá tu furor contra tu pueblo, el que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte.